¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según la hora en que nos estén escuchando. Somos Luis Paul Luis Manuel. y esta es la Casa de los Luises, Luis y Luis, un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que tal vez no deberíamos decir en un principio. Hoy tenemos un Luis invitado, uno que ya es pues como de la casa, que es José Luis. La trilogía, papá. Y pues hoy 3 Luises reales están reunidos. Hoy tenemos un tema muy interesante para un sector de la población y para el que no también, porque ahora se lo vamos a meter de a fuerzas. Así es, amenacé con venir para esto. Ay, Dios mío. Pues originalmente íbamos a hablar de los TCG, o sea, los juegos de cartas coleccionables. Íbamos a tener un poco de todo, íbamos a hablar desde lo que son aquellos juegos de tarjetas de béisbol hasta la millonada de juegos japoneses que salen al día de hoy. Pero dijimos, la verdad no lo vale, vamos a hablar del bueno, vamos a hablar de Magic. Hoy vamos a hablar de Magic the Gathering y pues profundizaremos un poco preciosos de los juegos. Okay. Antes que nada, rápidamente, ¿qué es Magic the Gathering? Es un juego de cartas coleccionable creado por nuestro señor Richard Garfield, un profesor de matemáticas para la empresa Wizard of the Coast. Es el primer juego de cartas moderno, como tal en el sentido de juego interactivo, o sea, no solo un coleccionable. No olvides que ya le pertenecemos a Hasbro. También ya actualmente es propiedad de Hasbro junto con muchas otras franquicias que de vez en cuando hacen su aparición. Y pues es básicamente un juego que representa la batalla entre dos magos, es decir, los jugadores representan a lo que son caminantes de planos que pues desarrollan una batalla en lo que son sus mazos, que puede estar repleto de conjuros, criaturas y otras cosas, ¿no? Vámonos a lo importante, ¿no? Antes que nada, pues decir que Luis Manuel es aquí el más fan de todo esto, ¿verdad? Sí. No, es que el juego sí me gusta, pero actualmente no me divierte tanto. No, el juego me gusta. Tengo cartas que me mandan, oye, ve esta carta, está chida, y la neta sí está chida, pero hace muchos años que no la juego, hace muchos años que le perdí la pista. Y el formato que juegan actualmente no me parece atractivo. Entiendo por qué lo juegan completamente, pero a mí no me parece atractivo. A nadie, todos fuimos arrastrados a él. Bueno, pero ahí siguen, por algo será. Es que el formato que juegan actualmente es entre más accesible de jugar y te permite estrategias que no podías antes, pero sí están de súper hueva los multis, pero ya llegaremos a eso. Así es, llegaremos. Muy bien, rápidamente, Magic es un juego de cartas basado en un esquema de pentacolor. Es decir, 5 colores representan las cartas del juego, que son el blanco, el azul, el negro, el rojo y el verde. Estos colores pues representan una cierta naturaleza dentro de cada carta, ciertas especificaciones, o más bien valores tradicionales, ¿no? Adicionalmente también existen cartas sin color, que son conocidas como incoloras, literalmente, o cartas multicolores que pueden tener 2 o más. Esto permite... ¿Perdón? 2 o más identidades dependiendo del color. Sí, esto permite una gran variedad de efectos y algo muy curioso es que en su síntesis Magic es muy sencillo. Un ejemplo que siempre me gusta usar es como el ajedrez. Es muy fácil entenderlo, es muy fácil empezar a jugar, pero es complejo de dominar. O sea, básicamente tienes una carta con una fuerza y una defensa específica, un costo y un efecto. Y pues todas las cartas hacen algo particular. Lo interesante es cuando esto se combina de maneras muy, pero muy variadas. Puede haber conceptos como cartas tribales, concepto de combo, concepto de criatura enorme, ¿cómo se llama? Mira, algo que no has dicho, y se me hace que para las personas que todavía no conocen el juego, porque lo van a conocer, es el concepto de que el juego está basado en que, como tú decías, esta batalla entre 2 magos, donde el objetivo final es reducir la vida del oponente a 0 o hacer que ya no pueda seguir jalando cartas o sacando cartas de su mazo. Pero una vez que se cumplen, cualquiera de las dos condiciones se cumplen, pues alguno de los dos pierde el juego y otro gana. Sí, es correcto. O sea, esta es la forma en que se determina. También existen algunas reglas adicionales que pueden permitir una victoria antes de tiempo o evitar una derrota antes de tiempo.
por ejemplo. O simplemente no perder. Es que mira, con Platinum Angel. Todo eso se centra en una sola regla que le llaman la regla dorada, que dice que cuando una carta contradice a otra, se respeta la que la contradice, o sea, la segunda. Sí, o sea, es una situación singular vence a una general. Uh-huh. Ahora el caso es... Tengo una duda. Entonces, si entra mi Platinum Angel en el que dice que no puedo perder, y luego entra la del demonio, que no me acuerdo cómo se llama, que dice que el jugador que la tenga no puede ganar, y le switchó la carta al otro, automáticamente pierde si el otro ya no tiene cartas, ya no tiene vidas y demás, porque se está anteponiendo a... No sé si me di a entender. Sí, pero es un relajo muy grande lo que estás armando, pero sí pierdes el juego. Ok. Solo quería saber. Sí. Ahora, esto puede tener, dado que el juego tiene ya muchos años, estamos hablando de un juego que fue creado en el 93 y prácticamente cada año aparecen nuevas cartas y nuevas reglas, puede llegar a ser un poco confuso en algunas partes y pues dificultar el aprendizaje para personas nuevas. Pero al mismo tiempo, pues se tiene un sistema lo suficientemente balanceado para que realmente cualquiera pueda jugar. El ejemplo que dijiste es un ejemplo muy específico, pero suceden ejemplos parecidos con muchas otras cartas. Pero vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Es en sí el juego. El juego, cuando surgió, originalmente solo era un pasatiempo entre partidas de calabozos y dragones, ¿no? O sea, era lo que jugaban los jugadores, valga la redundancia, mientras el Dungeon Master preparaba alguna campaña. De hecho, la verdad, o sea, el juego realmente apareció como una manera en la que Richard Garfield quería enseñarle matemáticas a niños pequeños. Para hacerlo interesante, creó el juego de cartas. Ya de ahí brincó a una tienda, no me acuerdo, creo que es en California donde está, no me acuerdo realmente, y ella empezó a agarrar como que adeptos al juego. Y sí, ya después se volvió como que un entremés a mitad del juego de Doom. Interesante. Esa parte no la sabía. Ahora, lo que sí es que el juego inició como una serie de cartas sin una cohesión interna, en el sentido de que no había una historia. Eso ha cambiado mucho desde entonces, y actualmente cada bloque de Magic tiene una historia y en conjunto una mitología ya bien hecha, bien estructurada, una serie de mundos. Agradecería que expliques qué es un bloque para los que no saben cómo funciona durante el calendario anual del Magic, cómo va funcionando eso. No hay necesidad de llegar a tanto. Básicamente se refiere a que pues, el juego saca cada cierto tiempo expansiones, y esas expansiones están divididas en bloques. Por ejemplo, antiguamente lo tradicional es que fueran 3 bloques. Cada expansión desarrollaba su historia a través de 3 bloques que se vendían cada cierto tiempo durante un año. Actualmente ha cambiado un poco, no necesariamente son 3 bloques, han salido expansiones de solo 2 o han salido expansiones de solo un bloque. O sea, esto no es tan relevante en el sentido de que siempre va a haber una expansión nueva, siempre va a haber nuevas cartas, simplemente es la manera en que se acomoda para ciertos formatos. ¿Okay? No hay necesidad de romper la cabeza aquí. A lo que voy es que todos estos formatos sí tienen una historia de trasfondo. Las cartas originalmente tenían un flavor text, un texto que hacía referencia a ya sea a la imagen de la carta o alguna situación o alguna frase cómica, y pues poco a poco la gente dijo, oye, esto está muy padre, me gustaría que lo expandieran, y fueron saliendo pues lo que son la historia detrás de las cartas, ¿no? Mira, como dato te voy a decir, el primer bloque que existió, el primer bloque donde sacaron cartas después de Alpha y Beta ya con una historia fue Arabian Nights, en el primer bloque que era, creo que de Ice Age. O sea, fue el primer bloque con historia. Sabemos que, ¿cómo se llama? Esto, al principio pues era un poco... La idea original, según tengo entendido, era que cada bloque representara un dibujo, un trazo de una mitología real, ¿no? O sea, Arabian Nights era pues precisamente era una, pues, homenaje, vamos a llamarlo así,
a lo que son las historias del Medio Oriente, lo que es precisamente las 1001 noches. Pero a medio camino decidieron no hacer esto y crear una mitología propia. Sabemos también que, por ejemplo, es a partir de la creación de Ursa y Yagumo que pues el juego se dispara y crea una mitología total y completamente propia. Si bien ya existían pequeños atisbos, y es donde existe ya la confirmación de cosas como el multiplano, lo que son... Uy, Mecha, voy a tener que dejarte mala, porque sí hice mi tarea. Muy bien, muy bien. Porque, bueno, el juego en sí, lo que es la historia principal que más gente atrajo, efectivamente fue a partir del bloque relacionado con Dominaria, pero no fue directamente con Yawgmoth y con Ursa. O sea, todos los bloques preexistentes que cuentan unas historias que se ubican de manera forzada en Dominaria, que son todos los de... Creo que mi error está en la cronología. Lim-Dûl y Rospelos, todos estos, ¿fueron antes o fueron después? Fueron antes, lo que llaman el periodo previsionista, que técnicamente no es canon dentro de la historia actual, pero está dentro de la historia. Eso es otra cosa. Antes de que continúes, sí quisiera que te expandas en eso, pero dado el enorme, como sucede con todas las franquicias actualmente, Magic ha sufrido muchísimos retcons, muchísimas reestructuraciones, muchísimos lavados, y mucha de la historia que jugadores veteranos conocemos es muy diferente a la que jugadores nuevos conocen. Así es. La única cosa es que Magic es quizá la única franquicia, con la posible excepción de los cómics, que tiene un sentido de por qué pasó esto. Tiene un sentido real, tiene ok, esto es creíble, esto es posible, adelante. Eso ya llegaremos a eso, adelante, Licho. Bueno, en sí, lo que es la historia del juego, empieza, digamos, desde... Vamos a hablar desde el inicio, ¿no? Alfa y Beta, que fueron como que sets sacados para cumplir el concepto de que sea un juego realmente, un juego de mesa. A partir de eso ya empiezan a soltar historias que tengan que hacerle un trasfondo a lo que están jugando. Empiezan con los libros, los primeros libros que sacaron, que se lo llaman, según los pre-revisionistas, que fueron creo que 3 o 4 sets de 3 libros, de entre los cuales el primero que sacaron fue Arena, en el que te cuentan prácticamente como que una especie de planteamiento de una ciudad mágica donde tenían un torneo de ¿cómo se llama? De un torneo o evento de magos en el que participaban guilds de 5 colores, de los cuales al final venía un mago todopoderoso y que se podría plantear como el primer caminante de planos escrito, que si no me equivoco se llama Kumena, no me acuerdo exactamente cómo se llama pero el caso es de que el objetivo era que todos los magos tuvieran un duelo para llegar a conocer a este tipo, y luego se revela que este tipo realmente lo que hace es, en lugar de que los vuelva mejores magos, o sea, los intenta matar, porque les intenta dar a conocer que el multiverso está lleno de planeswalkers y su objetivo es pelear por el maná para ser el más poderoso. Algo como esa película de The One. Sí. Bueno, esa es como que la primera, digamos, de la primera storyline del juego, ¿no? O sea, son las primeras 3 novelas que son Arena. Luego de eso ya empiezan, ahí es donde ya empiezan lo que conocemos como las historias con las que, esos sets misteriosos con los que llegamos a escuchar, por ejemplo, Ice Age, esto de, ¿cómo se llama esta? Fallen Empires, Legends, todas esas leyendas y personajes que van siendo mencionados y no tenemos todo el tiempo como que el background completo de lo que eran. Tienen en esas novelas que son The Whispering Woods, Shattered Chains y The Final Sacrifice. En esas novelas prácticamente te cuentan lo que es la historia del plano principal por el que se desarrolla el juego, por fácil como desde el 93 hasta el 2000, que es Dominaria. Y ya en lo que son esos 3, Whispered Woods, Shattered Chains y Final Sacrifice, te habla de los imperios caídos que han existido
en lo que es esto en ciertas islas de Dominaria, y te hablan, por ejemplo, de la levantada y la caída de los goblins, los orcos, cuando cayeron los enanos, cuando destruyeron a los elfos, cuando la Orden de la Mano Negra fue derribada por sus mismas creaciones, los troles. O sea, todas esas que son como que historias que por lo general no sabes de dónde vienen, porque las cartas nada más tienen... Es que así es, ¿no? O sea, no... Dentro de lo que es la novela, existe una novela que te cuentan leyendas de esas civilizaciones pasadas. No hay realmente un concreto de quiénes fueron. Es como que te los van nombrando pequeñas historias. Y eso es como que todo lo que conocimos de, no sé, desde antes de la Guerra de los Hermanos, todas esas historias, las van formando como que en esas pequeñas, llamémoslo, subhistorias. Sí, de hecho, ahora creo que los jugadores actuales, la mayoría solo conocen estas historias por los flavors de cartas de reimpresiones. Porque, así pues, es. No es en muchos casos no la conocen del todo, porque conocen de lo que es la Guerra de los Hermanos en adelante. Porque, o sea, después de que ya terminan todo este ciclo de, llamémoslo, de Fallen Empires, hasta Mirage, Ice Age, ¿cómo se llama? Bueno, hasta antes de la Guerra de los Hermanos, y ahí ya es donde empieza el gran momento de Magic, la guerra entre Mishra y Ursa, y Jaumoth aparece en todo el relajo. ¡Ay! Hermoso señor Jaumoth. ¡Ay, delicioso! Pero bueno, en fin, ya a partir de ahí es cuando le dan formato a la historia, le dan formato para que se refleje dentro del juego y ya puedan seguir una historia e intentar actuar esa historia jugando el juego de cartas. Eso es interesante porque lo que es la historia del juego es una de las mejores que yo he visto en general, ¿no? De la fantasía. Tenemos, es un multiverso creado por muchos autores, es una que se mueve de acuerdo a los que son los planos. ¿Qué son los planos? Son los mundos en los que se desarrolla la historia, las diversas historias de Magic, y que permiten una enorme libertad a la hora de crear personajes. Es como los multiversos de Marvel, ¿no? O sea, sí, pero yo creo que está hasta más expandido porque, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Que estos Planeswalkers que tenemos desde el 2010, me parece, que son pues Jace Beleren, Liliana Vess y todos ellos, pues ni siquiera fueron nombrados en el periodo anterior a, ¿cómo se llama esa expansión? La que no tenía humanos, la que era solo de hadas. Lorwyn. O sea, antes de Lorwyn nunca fueron nombrados ninguno de estos personajes. O sea, básicamente se los sacaron de la manga, pero está ¿cómo se llama? Justificado. Si existen tantos planos, tantos mundos, yo puedo sacar un personaje de cualquier lado sin que se vea mal. Tengo una duda. Mencionaste hace un rato que en algún punto decidieron tomar su propia historia, abandonando cosas como Arabian Nights, cosas como mitologías de otras culturas. Todo este relato realmente empieza cuando empiezan a sacar el set de leyendas, donde realmente empezaron a utilizar los nombres de sus personajes que utilizaban mientras jugaban Calabozos y Dragones. Por ejemplo, ¿Eso fue antes de Kamigawa o dónde pones Kamigawa y Lorwyn? No, Kamigawa es mucho más adelante. O sea, esta madre es prácticamente antes, incluso durante lo que es antes de lo que es la Guerra de los Hermanos, el set de Ursa Legacy, Saga y Destiny. O sea, hasta antes de eso, la única que sacaron como que historias de un libro que fue Las Mil y Una Noches fue Arabian Nights. Después de eso empezaron a tomar contenido de libros de otros autores y cómics, más que nada de cómics que sacaron para el juego. Y ya a partir de eso, que de hecho la parte de los cómics es cuando empiezan a utilizar los nombres de sus personajes para los dentro del juego de Magic. Por eso, por ejemplo, Nicole Bolas, Arcade Sabot,
Babyliss Asmadi, todos son como que suenan muy geniales, pero como que la carta está como que muy chafa cuando sacan, porque literalmente tenían mucho contenido fantástico que todavía no podían, porque no sabían cómo adaptarlo dentro del juego. O sea, para esos tiempos realmente era Richard Garfield y creo que 2 o 3 más trabajando para sacar adelante. Ni siquiera estaba armado el juego. Okay, es que ese es otro punto, ¿no? Las cartas, por ejemplo, Ixidor. Uh-huh. Tú sabes, bueno, los que han leído la historia saben que Ixidor es un personaje muy cabrón, pero pues la carta era una porquería. Pero es que, bueno, el relajo ahí es de que como el juego todavía estaba, digamos, desarrollándose, uh-huh, muchos personajes que dentro de la historia, como dice, eran muy cabrones, no tenían buenas cartas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un negocio esta madre, ¿no? Entonces tienes que hacer, ahí agradecíamos que agarraran y sacaran sets balanceados para que se pudiera jugar y al mismo tiempo de que sea jugable se pueda vender. Uh-huh. Entonces ya cuando empiezan, por ejemplo, por mucho más adelante, como dice Mecha, cuando empezaron a salir Jace Beleren, de Chandra Nalaar, Nissa Rabin y todos esos personajes donde ya habían tenido un juego desarrollado, inclusive crearon nuevos tipos de cartas con base a estos personajes para poder acoplarlo al nivel de, digamos, de dificultad que podían implementar al juego. Un personaje con más peso tanto en historia como en habilidad dentro del juego. ¿Okay? Okay. Entonces, el relato es de que sí, efectivamente, han habido muchos personajes dentro del juego que merecían una mejor representación dentro del juego, pero al fin y al cabo tienes que atender, por lo menos lo hacían, tienes que atender a cierto nivel de juego y metajuego dentro de dentro del pues, el TCG. O sea, porque si tú haces una carta, eso está comprobadísimo, cualquier TCG que quieras hablar, si haces una carta que es omnipotente y muy poderosa, todo el mundo, porque al fin y al cabo va a tener o intentar hacer un juego competitivo, todo el mundo va a querer la misma carta. Pero pues, no puede decir que no pasó. Por ejemplo, en su momento, cuando se creó la segunda carta de Jace, Jace de Mind Sculptor, era prácticamente imposible ir a cualquier torneo sin tener tu set de Jaces en tu baraja, porque no ibas a lanzar. Pero ahí hay una pequeña, o sea, hay cierta cosa ahí que es que estás hablando de un set como el de Zendika, que fue un set muy fuerte de regreso al juego, que ahí necesitaban deshacerse de lo que intentaron hacer en sets como de Kamigawa a los siguientes 4 o 5 sets, que era sacar como que una versión, llamémosle fresca o innovadora al juego, que le quitó esa diversión para que la gente ya estaba empezándose a acostumbrar con un sistema competitivo de juego. Entonces, por eso tienes en Zendikar tantas cartas. En serio, ese set está rotísimo. Está rotísimo, exactamente. El Zendikar es un punto parteaguas. Zendikar es un punto parteaguas. O sea, los que conocemos el juego sabemos que él ha tenido como que ciertos momentos y ha tenido su cisma muy grande el juego, que fue para la temporada de Kamigawa, en que literalmente el 50% de las personas que jugaban Magic the Gathering se retiraron del juego porque al público no le gustó el producto. No tiene que ver también, o sea, pon tú que a muchos les interese toda la imagen del aspecto japonés, ¿no? Hay mucho fan de Magic, sigue siendo la misma tirada, pero no era un set muy complicado. No, mira, el relajo en Kamigawa, como yo lo veo, es de que no supieron seguir el meta anterior que tenían, porque si te vas a al set anterior de Kamigawa, era Mirrodin, y el set anterior de Mirrodin era Octava y el bloque de Embestida. El bloque de Embestida, vamos a empezar desde ahí, el bloque de Embestida era como que fue una recuperación o un punto en el que la gente descansó de las temáticas muy abusivas de sets antiguos,
porque para ese tiempo, cuando jugabas un juego, lo que llamaban el Legacy bueno, el Legacy más agresivo, que de hecho hasta ahorita se juega con muchas cartas, inclusive las Fetchlands provienen del set de Embestida. O sea, fue como un punto de recuperación en que la gente empezó a dejar de poner o armar decks realmente muy abusivos, muy fuertes, y pudieron replantear estrategias divertidas en los temas tribales, en lo de los temas de Hay que decir que Embestida es uno de mis bloques favoritos. Creo que de hecho fue el bloque en el que yo regresé al juego. Porque tenía cosas, como dice el dicho, muy, muy interesantes. De hecho, el segundo bloque de la expansión, que fue el de Legiones, solo traía cartas de criatura, no traía nada más. Criaturas, así es. Y daba una versatilidad muy grande. También es el set donde salieron los que para mí son mis personajes favoritos de Magic al día de hoy. O sea, es el set donde salió Akroma, Ángel de la Venganza, donde salió Paige, la Intocable, donde salió, ¿cómo se llama? Kamal, Puño de Croza, donde salió Ixidor, donde salió, ¿cómo se llama? Toda la historia del bloque anterior se expandió de una manera hermosa. O sea, a lo que se refiere tanto lo que son las novelas como son las cartas, es uno de mis bloques favoritos. Y creo que el que siguió, que es el de Mirrodin, ahí ya sí se perdió mucho de esa innovación, porque Mirrodin fue el primer gran bloque roto de Magic moderno. Eso es lo que voy. O sea, Mirrodin, hablar de Mirrodin es hablar de llamémoslo de dos caras. La primera, que estamos hablando del sector juego, y la otra es del sector historia. Cuando hablamos del sector juego, te digo, Embestida fue como que un set de recuperación en el que las personas se empezaban a unir al juego, empezaban a agarrarle temáticas nuevas. En el momento que cae Octava, que es un set, le llaman Corset, que lo que es retoma las mejores cartas de los últimos bloques y las pone para que puedas jugar. Agarró literalmente lo mejor de un set abusivo, lo mejor de un set mediano, y de repente en ese punto de corte empieza Mirrodin, y Mirrodin fue un set roto, literalmente rompía completamente con el esquema de juego, lo hacía hiperveloz. O sea, por lo general cuando tú jugabas antes de Mirrodin, los turnos para empezar a tener interacción con tu oponente a partir del cuarto turno. En Mirrodin hubo una ruptura enorme, podías empezar a jugar en el turno 0. O sea, fue un madrazo a la cara de todos los que estaban empezando a jugar. Es cuando entró Afinidad, ¿no? Entró Afinidad, ¿cómo se llama? Sunburst, entró, ¿cómo se llama? Los equipamientos que no existían como tal, las cartas. O sea, tenían habilidades muy fuertes, muy rotas, y fue cuando salió el Skull Clamp, la carta que fue baneada prácticamente el día que salió. A los días que salió. Así es, o sea, fue un meta muy extremo. ¿Cómo? ¿Aún conservas el Skull Clamp que te regalé? Obvio, te miré de waifus. Pero bueno, el caso es de que el problema de eso es de que, hubieron personas que se molestaron, hubieron personas que se adaptaron, pero cuando le das un tercer madrazo a alguien que ya está en el piso, ya está con el puño agitado, haz de cuenta como que es tu oportunidad por fin de pasar una final del fútbol mexicano. Y tienes una ventaja de un 4-0 y de la nada te caes y pierdes 4-0 en el partido de vuelta. Es un putazo de esa forma. Así es, efectivamente. Un golpe bajo, triste. Yo solo quiero decirle a nuestra audiencia que este fue el último programa de Luis Manuel. Ya nunca lo vamos a hablar, ya desgraciado. Ni modo, es una pena. Pero, adiós, amigo. Te decía, el relajo es de que para el set de Mirrodin, digo, los que jugaban, los que llaman los Spikes, los que juegan de manera competitiva, se lo devoraron completamente. Y en el momento en que aparece el set de Kamigawa,
que te digo, no es tanto el relajo de la historia, porque la historia de Kamigawa en los libros es buenísima. Es excelente la trama de Kamigawa. El problema es cuando metes un meta que está así súper rapidísimo y le tiras Kamigawa, que es muy lento y muy cerrado, muy cerrado para jugarlo fuera de su mismo bloque. O sea, Kamigawa funciona con Kamigawa. Sí, es que, por ejemplo, la habilidad es como la de Bushido y esas, como que... Sí, literalmente no podías acoplarlo al nuevo meta. Entonces, los que estaban, digamos, rezagados al momento de ver las nuevas cartas, dicen, bueno, con esto voy a poder hacerle frente a lo que es Mirrodin, y se dan cuenta de que no es así. Se encabronaron y dejaron el juego. Los que estaban jugando con cartas de Mirrodin y empezaron a ver Kamigawa y jugaban de manera competitiva, hicieron a un lado Kamigawa y no compraron el producto y se enfocaron a comprar Mirrodin, y literalmente los torneos del bloque de lo que era estándar en ese tiempo, que debería ser octava, esto de Mirrodin Kamigawa, creo que hasta la que sigue fue sí, pero novena fue, o sea, sí, de hecho novena. El caso es de que el bloque se enfocó completamente en Mirrodin. Entonces, los que tenían el interés por comprar ya no compraron, y los que ya no les interesaba simplemente se enfocaron en un bloque anterior, y la gente pues se fue, güey. O sea, literalmente hablando de una época que se fue. Se perdió el juego un tiempo. Esa es su época oscura, podrías decir. Sí, güey. Es lo que llaman la gran caída de Magic. Ajá, el cisne, güey. 50% de los jugadores activos del juego se fueron. O sea, ahí la compañía, he escuchado que decían que ya lo daban como que casi por muerto, casi por perdido. O sea, fue muy, muy fuerte el impacto. O sea, creo que el gran error real fue simplemente poner una expansión de juego rápido seguida de una expansión de juego lento. No hubo... O sea, el choque sí se siente muy feo. Yo pienso que no midieron el poder de Mirrodin. O sea, sí, Mirrodin estuvo demasiado roto. El Ravager sigue siendo una de las cartas más jaladas que he visto en mi vida. Y es la ves al principio es una 0-0 que en apariencia no hace nada. Y pues no. Es que es algo que pasa, que no creo que alcancen a dimensionar en el momento los desarrolladores. Los desarrolladores muchas veces no son jugadores, es como los juegos de peleas, por ejemplo, como Smash, o en juegos como Overwatch, que los desarrolladores sacan el personaje, pero son los jugadores los que en su momento descubren lo roto que puede estar tal mecánica. Pero ahí hay una diferencia muy grande, y es el hecho de que, mi nuevo personaje de cualquier juego está muy roto, en el siguiente parche lo cambio, lo limpio, lo mejoro, cosa que no puedes hacer de manera retroactiva en un juego de cartas. Efectivamente, es algo que no puede ser, pero tienen su error de que no supieron medirlo, pero creo que es porque nunca pensaron en las estrategias en las que los jugadores sí estuvieron pensando y desarrollando durante el tiempo que duró ese bloque. Es que mira, por ejemplo, el problema es de que no vieron la retroactividad que existía en con sets anteriores. Y eso es el caso de ver el mismo caso, pero a la inversa, con Kamigawa. Kamigawa tiene cartas, te digo, muy buenas para funcionar dentro de Kamigawa. En los siguientes 2 bloques que salieron, Kamigawa fue un set olvidado, nadie lo quería tocar. Pero en el momento en que empiezan a aparecer para el set de Innistrad, cartas como Griselbrand, cartas como se llama, o sea, todo lo que podría ser reanimado y dar una velocidad enorme al deck, y viraban a ver a Kamigawa con el Goryo's Vengeance, con el Through the Breach, cartas de que no valían nada realmente, y de repente tienen un boom para funcionar con nuevas cartas que literalmente te vuelven un juego abusivo. Y lo llaman, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Bueno, el caso es de que lo vuelven muy hacia un lado del campo. O sea, tu oponente no tiene la oportunidad de interactuar, y eso es cuando ya empiezan a meter mano para poder o banear o restringir cartas.
Y es cuando todos en la mesa deciden que ya son chingaderas y mejor pidamos la cena. Así es, son chingaderas, chinga tu madre y cerramos. Eso es algo que tiene Magic, creo que no tiene ningún otro juego de cartas. Una expansión que en teoría se ve lenta o poco útil o que tiene que de pronto desploma el precio, 2 o 3 ciclos de expansiones, de pronto hay una retroactividad con ella, hay una retrocompatibilidad, perdón, que le eleva y pues de nuevo se vuelve algo jugable. Es decir, ese mismo ejemplo que dices sucedió, por ejemplo, con en bloques modernos, sucedió mucho con ¿cómo se llama el plano de donde es originaria Chandra Nalaar? Es de... No sepa. Bueno, se llama Kaladesh. Kaladesh. Kaladesh cuando salió realmente yo no le vi mucha pues nada, o sea, era un buen set, pero no llegaba al nivel de Kamigawa de decir que esto es malo, pero no le vi tampoco nada que digas, wow, qué padre este set, ¿no? O sea, ni en historia, ni en... Pero con esas expansiones que han salido actualmente, sobre todo las que surgieron a partir de Magic Arena, las cartas de Kaladesh tuvieron un repunte muy alto, tuvieron así como que... Oye, el rostro, el ladroncóptero prácticamente era el Skull Clan de la nueva era. No, era el ladroncóptero, tenía otro nombre, no importa. Se llama Burglarcóptero, se llama. ¿Cómo se llama? Ahorita, por ejemplo, en esta expansión que acaba de salir, la de un regreso a Zendikar, que serían sacaron la mecánica de el regreso del regreso a Zendikar. Sacaron la mecánica de Party, que se ve muy buena, pero yo sé que esa mecánica va a explotar el próximo año cuando salga por fin la expansión de Dungeons and Dragons. Así y es algo muy, no sé si bueno o malo, eso lo tendrá que decir cada persona. Es el hecho de que si bien Magic es un producto único con su propia mitología, a partir de hace como 4 o 5 años que Hasbro decidió que hay que ordeñarle hasta la última gota, empezó a tener pues crossovers con otras franquicias. El primero que tuvo, que fue para una expansión de broma, aparecieron los Transformers y cartas relacionadas a Mi Pequeño Pony y a Calabozos y Dragones. Estas cartas no son legales para jugar en ningún lado excepto en tu casa con tus cuates. Pero ¿cómo se llama? Como fueron bien recibidas, se empezó a trabajar con más cosas. Salió la expansión de Ikoria, que incluía monstruos kaijus clásicos de la productora Toho, es decir, por primera vez Godzilla, Rey César, King Ghidorah estaban en cartas de Magic. Y hubo un problema hace poco, creo que Licho nos puede hablar un poco más de esto, el hecho de que algo que de plano no tenía nada que ver, como es The Walking Dead, va a tener una presencia en Magic, o tiene una presencia en Magic. Ya tuvo una presencia en Magic. Y el próximo año va a salir, ¿cómo se llama? Pues una expansión dedicada a Calabozos y Dragones, que para variar, esa sí la estoy esperando mucho, de plano me pienso comprar al menos una caja. Pero ¿dedicada en qué sentido? ¿A Calabozos y Dragones? ¿Algún mundo en específico? Sí, al mundo de Forgotten Realms, que para los que juegan Calabozos y Dragones es el mundo de Drizzt Do'Urden, es el mundo de Lord, es el mundo de, ¿cómo se llama? Sí, creo que un amigo me dijo que por fin iba a poder tener mi carta de Drizzt. Ahí te va Mind Blow, Mecha. Ahí te va el primer crossover de Magic the Gathering relacionado con Hasbro. Chécate en el chat, chécate la carta y ustedes que pueden googleen Crossis Attendant. Dime qué ves allá, Mecha. No sé, legalmente no puedo decir nada, ¿no? O sea, solo puedo decir que ¿sabes? No me gustó mucho la última película de Iron Man, pero fuera de eso, sí. Bueno, pero bueno, ahora lo interesante, ya hablamos mucho de la mitología, ya hablamos mucho de lo que son la historia, hablemos de lo que es el juego. ¿Por qué Magic es considerado el mejor juego de cartas de todo?
En mi opinión, Sí. porque es un juego adaptativo, inteligente, y realmente no tiene un límite a lo que pueda hacer más que lo que tengas al frente. O sea, hoy puedes ver cosas para armar cierta estrategia y al día siguiente puedes ver más atrás de esto o puedes encontrar nuevas cosas y cada vez de que tú armas algo, el juego sigue siendo fresco porque tiene tantas alternativas para modificar y crear y poder hacer estrategias o simplemente para hacer cosas divertidas dentro del juego. Es completamente customizable. O sea, no te cansa el hecho de estar armando un nuevo deck, no te cansa el hecho de agarrar una temática y enfocarte en esa temática para armar, ya sea, puede ser una historia, puede ser un combo, puede ser infinidad de cosas. O sea, son como que herramientas tiradas en el piso y tú te pones a hacer y hacer y hacer y hacer. Ok, en mi caso yo nunca he sido mucho de TCGs. Básicamente los únicos dos que he jugado o los que invertí tiempo fue Yu-Gi-Oh cuando estaba muy joven y Magic cuando entré a mi adultez temprana. ¿Cuál fue la diferencia que vi? No estoy diciendo que Yu-Gi-Oh siga siendo así actualmente, muy probablemente ya cambió. No. Pero cuando yo jugaba era básicamente tengo una criatura más fuerte que la tuya, chinga tu madre, ya gané. Y Magic nunca ha sido así. Y Magic nunca ha sido así. Sí ha sido, perdóname, pero sí han tenido sus malos momentos. No, bueno, cuando yo empecé a jugarlo no era así. No, exactamente. Eso fue lo que me ha tenido incluso con tus reglas enormes. Sí, pues como todos, o sea, siempre hay. Hablábamos de Kamigawa hace rato, eso es evidentemente un resbalón, pero algo que tuvo el Magic fue que el factor estrategia, el hecho de que puedes tener un deck reanimador, un deck, puedes hacer pero puedes hacerlo de muchísimas formas, el hecho de que puedes tener mis amados decks de dequeo, pero los puedes hacer de muchísimas formas, o sea, no solo hay una fórmula a seguir. ¿Te gusta mi elixir de la inmortalidad, Dyson? Estoy seguro de que haces trampa con eso. El hecho de que jamás la haya podido dequear en todos estos años me lleva a decir que haces trampa. No sé cómo, no tengo las pruebas, pero estoy seguro, me aferro a la idea. Mira, si algo se le puede acusar a Magic en sus errores es el power creep, cabrón. Esa madre que han sacado desde Zendikar, para mí es como que el segundo punto de referencia, ¿no? A partir de que empieza Zendikar, empiezan a darle más poder del necesario a ciertas yo creo que Lorwyn fue el que empezó a traer un poquito eso. No tanto Lorwyn. O sea, Lorwyn tenía, ¿cómo se llama? Lorwyn es un caso parecido a Kamigawa, porque Lorwyn funciona con Lorwyn y funciona con Alara, pero fuera de esos sets, aunque hay cartas fuertes, no tienes las herramientas para aprovecharlas o explotarlas sí, con cartas que no son del set. Entonces eso te nivela mucho el juego, pero cosas como lo que salieron en el bloque de Zendikar, por ejemplo. Es que en Zendikar nada más tienes a Oracle of Moldaya. En Zendikar tienes a Goblin Guide, Lotus Cobra, el Jace. Después de ese relajo empezaron a salir los titanes. En esa época. Algo que no estás mencionando es que a Zendikar le pasó el caso contrario de Kamigawa. Sí tuvo una maravillosa interacción con el bloque anterior que fue el de Alara. Sí. Así es. Sí, así es. Pero te digo, o sea, pese a que fue muy buen set, es un punto fue un parteaguas en el meta del juego, porque en el mismo Zendikar regresaron las fetchlands, pero de colores diferentes, o sea, daban más combinaciones para cosas que antes no se podían hacer,
pero al momento de hacerlo, con las cartas que salieron, volvieron al juego a un meta muy, muy acelerado. Te reitero, o sea, antes tú jugabas el cuarto turno y a partir de Zendikar los juegos empezaban a ser en segundo y tercer turno. No te tienes que ir muy lejos. Una carta baratísima y que amé y que sigo amando, los Hedron Crabs. Los Hedron Crabs realmente son una carta de un maná, carta inusual que no en su época no pasaba del $1.50, que es muy barato. Baja por un maná y cada que bajas una tierra, el otro descarta 3 cartas de su deck. Es un abuso esa madre. Y sobre todo por esa mecánica, el non-fall o aterrizaje fue una mecánica, pues en su momento me pareció muy buena, pero te das cuenta de que abarrota los costos de una manera tan fea que cuando pasó de formato estándar ya a lo que es el Legacy y lo que es Vintage, es un abuso en Vintage es una porqueza, en Moderno se usa mucho. En esa misma expansión ya podía hacer un uso descarado de esa madre, junto con ahora que te permitía jugar con tu carta de arriba destapada y si era una tierra, bajarla. No, para mí Zendikar fue el primer ¿cómo se llama? Bloque donde podías jugar con tierras exclusivamente. Es que te digo, precisamente eso es lo que te estoy diciendo, el power creep del set, que cambió completamente el meta con el que la gente estaba, pues el chip del meta que tenía la gente. Y a partir de eso, los diseñadores del juego le empezaron a subir de tono un poco más, hasta que llegamos a Mirrodin Visage, que fue un set tremendo. O sea, pareciera que no, pero tiene cartas extremadamente abusivas y temáticas muy, muy cabronas. O sea, es el momento de que reaparece Karn, Silver Golem, y empieza a ver el dúo de Karn, Silver Golem con Ugin, y literalmente nace Tron, y literalmente descontrolas completamente Moderno, y todo mundo y todo el juego es Tron hasta el día de hoy. O sea, ahora, respecto a yo porque creo que es el mejor juego, es por no solo esa versatilidad dentro de lo que es el metajuego, sino también por fuera. O sea, Magic es quizá el único juego de cartas que yo conozco que puedes hacerte un deck competitivo con cartas comunes. O sea, tal vez no el mejor, no podrías decir que realmente sea la norma, pero es posible, es completamente plausible, y de hecho existe hace poco el formato Pauper, donde solo se juega con cartas comunes, que es, al menos para mí, es muy, muy divertido. Y es que sí. O sea, realmente eso que dices es magnífico, porque, o sea, hay competitivo con budget, cabrón, o sea, con presupuesto. Por ejemplo, el deck que te mandé la otra vez, todo cuesta un maná, no pasa de los que es $50, $60, que es muy barato en relación a un deck que normalmente cuesta $450, $500 en competitivo, y funcionan en el mismo formato y en el mismo meta. De hecho, yo lo armé para Magic Arena y sí, es una bestialidad ese deck. Creo que hasta $500 te estás viendo muy barato. Pero últimamente han habido reimpresiones que normalizan un poco el mercado. No tanto como quisiera, pero pues... Digo, porque mi deck que no era competitivo al 100, pero estaba medianamente bien hecho, valía cerca de, en pesos mexicanos, valía más de 20,000 varos mexicanos. Sí, güey. La dirección de Luis Manuel es... Ya ese deck ya está súper desarmado, ya todos mis amigos tienen... Todos tienen un poquito de mis cartas, güey. Cuando me retiré, hice eso, dije, aquí están mis carpetas, mis comunes. O sea, los precios ya cayeron, las cobras que estaban a $40, ahorita están en unos 50. Y eso es lo bonito y no. Porque, o sea,
O sea, sabiéndote mover dentro de la economía del juego, puedes hacer muchas cosas, inclusive hasta ganar dinero extra, mucho dinero extra. Es otra cosa, ¿eh? El mercado secundario de Magic, el mercado no regulado excepto por cafeteros. Es una cosa enorme, o sea, ya ni siquiera hablamos de lo que es la lista restringida, que son cartas que nunca se van a reimprimir, que cuestan un ojo de la cara, literalmente. Creo que las cartas más caras del mundo están ahí, o sea, pero todos saben el caso del Loto Negro, la carta más rara de Magic y la carta más cara. No, la carta más cara es una de Pokémon ahorita. ¿Ah, sí? Sí, un Charizard, que vale lo mismo y $10,000 más que el Loto. Tal vez deberíamos empezar a jugar Pokémon. Bueno, el caso es que el mercado secundario, cuando en los principios de los 2000, yo recuerdo que había una regla no escrita que decía una común vale $1, una inusual vale $5 y una rara vale $10. Por ahí van los precios más o menos. Y cuando jugábamos de chicos. Y obviamente la señora de la tienda de Los Ángeles, en una plaza local de acá, ¿cuánto dinero no ganó con eso? Es que mira, o sea, por ejemplo, justamente hoy estaba leyendo de que el profesor, el del canal de la Atolaria Academy, logró vender para una beneficencia $140,000 en un set de ¿cómo se llama?, de cartas de Alpha, y creo que una parte de un set de cartas de Arabian Nights. $140,000 en ¿qué quieres? Esto de 200 gramos o 100 gramos de cartón. ¿Dónde lo consigues así? Solo con muchos Charizards. Así es. Okay. Y hablando de formatos así como que rápido, el tipo 2, que es el formato, entiendo, oficial de torneos, torneos como el Grand Prix y cosas así. ¿Cómo? Tipo 2 ya no existe, tipo 1, tipo 1.5 y tipo 2 ya no existieron por el siglo. Pero ya no existe porque de plano la gente dijo ya son pendejadas de estar gastando tanto dinero de forma anual. Mutaron a formatos eternos. O sea, lo que tú llamas 1.5 es lo que ahora es pionero. Okay. Lo que llamas tipo 2 es estándar. Moderno siempre fue moderno y Legacy siempre era Legacy. Y ya ahí está Vintage. Y ya después de estos como que principales formatos ya están los tipos de juegos que son Commander, Brawl, de Outbroker. Y por ejemplo, todos esos formatos que llegaron a existir, como el Two-Headed Giant o el de las cartas gigantes que teníamos. Lo que tiene de lindo el juego de cartas de Magic es de que la comunidad es muy grande alrededor del mundo y no se quedan con lo que le ofrece la compañía, en este caso Wizards of, porque formatos como el Outbreaker, el Commander, Tiny Leaders, Pauper, todos esos son formatos que nacieron por la comunidad, que fueron creciendo hasta que la compañía viró a ver y les empezó a sancionar, digamos, como de manera, o sea, que les dio oficialidad. Eso es completamente con el afán de sacar todo el dinero posible. Sí, porque hay decks que te venden exclusivamente para el formato el de 100 cartas, fue el nombre. Commander. Ajá. Sí, ahora, eso es muy curioso porque ese es uno de los raros casos en general en la industria de cualquier cosa donde los formatos creados por aficionados superaron a los formatos creados por los desarrolladores. Porque, por ejemplo, me acuerdo que para 2011, nosotros tres y un compañero más, compramos los decks para el formato de Arch Enemy. La idea era muy buena, la idea en sí a mí todavía me gusta muchísimo ese formato. Estaba divertido. Pero ¿cómo se llama? Pero pues no pudo competir con formatos creados por jugadores como el Commander, como el Pauper, que consiguieron una línea completa y hoy en día Arch Enemy es un recuerdo, nadie lo juega realmente.
no es como que sea un recuerdo. Arcane en mi mundo del concepto de ser un juego en sí a una situación que se da dentro de Commander. Porque, bueno, a mí me pasa mucho el hecho de que tú empiezas a jugar tu deck normalmente, pero termina siempre siendo 3 contra 1, 4 contra 1, 2 contra 1. Eso prácticamente pero el punto de Academy era tener esa ventaja que te daban esas cartas gigantes, que la verdad sí cambiaban muchísimo el juego. O sea, de manera gratuita tomar control de las criaturas del oponente, destruirle sus artefactos, ganar un turno extra. O sea, eran cosas que sí como que nivelaban mucho el juego para decir, esto está hecho para que yo pelee 3 contra 1. Pero sí, es un sabor más a la barra de la Michoacán. O sea. Hablando de eso, en Magic existen tres profiles, 3 tipos de jugador muy conocidos que no he conocido en ningún otro juego. Son el Timmy. El Timmy es el jugador que se deja llevar por la opulencia, por el tamaño, le gusta lo grandote, lo grande. Son los jugadores que generalmente juegan verde, pues tienen, por ejemplo, lo sencillo. Tienen ahí a sus Worms 10-10 trampleadores, a sus bestias de Crossan 20-20, o sea, se enfocan en lo que es la fuerza bruta. Pues está bien, o sea, le da sabor al juego. Están los Johnnies, que son los jugadores de combo, ¿no? O sea, estos... combo player. No sé, por ejemplo, tienen un deck diseñado para una única estrategia, pero cuando esa estrategia pega, listo, ya ganaron. Y están los Spikes, que son tanto los más antiguos como los más nuevos. Fueron los últimos en recibir nombre, pero son los más conocidos. Son los que, a falta de imaginación, básicamente copian un deck que vieron en internet, un deck de campeonato, etcétera, etcétera. Y eso es lo que les llama, ¿no? Creo que todos conocemos a una o dos personas que están en todos estos profiles, que todos encajan, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me es imposible jugar Magic con colores verde y rojo. No puedo, no. El verde lo uso como complemento en mis decks azules nada más. Que creo que nunca hablaste más o menos como de qué va cada color en el Magic. No, ese es un buen momento para decirlo, básicamente, ¿no? Los de estos 5 colores, pues el blanco es un color que representa la luz, la justicia, no necesariamente el bien, el orden, y pues se especializa en poner reglas adicionales al juego. El uso de criaturas débiles en gran número, que luego son potenciadas, o en criaturas que son desde un principio muy poderosas, pero con un alto costo, ¿no? Las características principales incluyen el tener criaturas como clérigos, caballeros, soldados, ángeles, y pues es muy común habilidades como dañar primero, como vigilancia o como vínculo vital. La tierra correspondiente al color blanco son las llanuras, y su símbolo es un sol. El azul forever, es el color del conocimiento, el control y el engaño. Es mi color favorito y pues es el con el que se puede contrarrestar hechizos, se puede milear, o sea, botar las cartas del tope, se puede controlar, o sea, es un color... Pero dice una gran oportunidad hecha para decir color del subterfugio. Muy bien, tienes razón, es el color del subterfugio. Generalmente son criaturas voladoras o criaturas de las profundidades marinas, ¿no? O sea, aquí hay ilusiones, leviatanes, hadas, tritones, elementales, y pues su tierra correspondiente es la isla. Luego está el negro, cuyo símbolo es un cráneo y es la oscuridad, la avaricia, el poder, la muerte, pero no necesariamente el mal. Este color pues tiene características variadas que se potencian a través de la palabra especial del día, que es sacrificio. Sacrificando vida, criaturas, cartas, potencias, hechizos y habilidades. Todo es un recurso. Todo, así es, sí, todo es un recurso. Sí, lo describiste perfecto. Todo en mi deck es un recurso para llegar a... Las criaturas que aquí habitan son principalmente zombies, vampiros, clérigos, asesinos y demonios. Tierra es el pantano. El hecho de los demonios metió en problemas a Magic en más de una ocasión por culpa de padres cristianos, ¿eh? El maligno
¿cómo se llama? El pánico satánico. El color rojo, cuyo símbolo es una llama, es el color de la guerra, el caos, la furia, la pasión, la violencia y el fuego. Esto es daño. Velocidad. Así es el color más rápido. Su principal atributo es la prisa, la capacidad de dañar 2 veces, y sus criaturas son dragones, chamanes, bárbaros, ogros y, por supuesto, los amadísimos goblins. Sí. Santísimos goblins, son hermosos. Hacen sonidos muy chistosos cuando les cae el cráneo. La montaña. Y finalmente está el verde, el color favorito de Aizen, cuyo símbolo es un árbol. Es el color de la vida, la armonía y la naturaleza. Se especializa en la creación de criaturas de gran tamaño o de tamaño pequeño, pero a una escala aún mayor que el blanco. Fortalecer, destrucción de encantamientos y artefactos y juego de tierras adicionales. El verde es el color, realmente hablando, muy seriamente, el verde es el color más completo que existe. Las habilidades incluyen el arrollar, el toque mortal, el shroud y, por supuesto, el trampleo. Las criaturas son elfos, bestias, serpes, lobos y druidas. Su tierra corresponde a los mundos. Estos 5 colores generan una visión muy completa de la magia en este mundo, y se puede hacer de todo con ellos y aún más cuando los combinas. Ahí te va un dato curioso. Para los tiempos de Time Spiral se pensó meter un 6º color a la paleta, que era el morado. Sí, obtendría su poder de las cuevas, si mal no recuerdo. Pero pues, qué bueno que no se hizo. La verdad, a estas alturas meter otro color ya sería una tontería. No tendría, no lo sé, no siento que sea apropiado. También está, por supuesto, como mencioné muy al principio, las cartas que no tienen color, las criaturas incoloras. Generalmente son artefactos o, a últimos tiempos, criaturas Eldrazi. Estas no tienen una personalidad asociada ni una mecánica particular, pero al mismo tiempo te permiten, al no tener un color, pueden entrar en prácticamente cualquier deck, o puedes crear un deck de ellas con cualquier color o cualquier combinación. Mira, la razón de que los Eldrazi utilicen el color incoloro para poder identificarlos es de que son criaturas que vienen del vacío, de las grietas interplanares. O sea, no pueden tener color porque literalmente no existen, simplemente son energía. Sí, el éter, Aether, las eternidades ciegas, es el lugar que conecta los mundos y por donde viajan los caminantes de planos. Luego está, claro, las tierras multicolores, perdón, las cartas multicolores, que pues estas tienen características dobles o triples o cuádruples, quíntuples, dependiendo de qué sean, y tienen el borde dorado. Mira, sí, dime. Ahí te van las definiciones, porque técnicamente, o sea, ya vienen, ¿cómo se llama? Llamémosle digamos, ni serán como que familias, o de colores, o cómo se llama, o bueno, el caso es de que te venían los 5 colores, y luego empezaron a salir por las identidades de las kills de Ravnicas, que son esto de Esper, Timir, Rakdos, sí. Esto de Gruul, Golgari y... ¿cuál me falta? Son 2 en total. Bueno, el punto aquí es que Azurius, Timir, colores. Gruul, Selesnya, Orshok y Set, Golgari, Boros y Simi, que son las uniones de colores. En el caso de Azorius, blanco-azul, Timir, negro-azul, Rakdos, rojo-negro, Gruul de rojo-verde, y así van saliendo por los nombres, ¿no? Pues supuestamente tienen como que las características combinadas o el punto que tienen de sinergia entre estos 2 colores, que es lo que exaltan esos 2 colores. Y ya después de eso vinieron las de 3 colores, que ya empiezan con esta madre de Alara, si no me equivoco, empiezan y lo continúan con los de Tarkir, que eran el Esper, Grix, Jun, Naya, Van, Absan, Yeskar, De hecho, esos nombres se quedaron Mardu y Temur.
Sí, de hecho, todavía es conocido un deck Grun, simplemente, independientemente si pertenece a ese bloque, por tener esa combinación de colores. Igual que ahora, los Vans. Me gustaría que habláramos de lo que es el mundo tóxico, no tan tóxico, súper tóxico, con contadores de veneno, que es el fandom de Magic en sí, pero pues no nos da tiempo, desgraciadamente. Eso lo podemos hablar en un segundo video dedicado a esto, que de verdad es un tema muy interesante. Pero pues necesitamos pasar ya al final. Pues tenemos nuestro Luis de la semana, que me permitiré nombrarlo esta vez, que es Luis XIII de Francia, llamado el Justo, que nació en Fontainebleau el 27 de 1601 y murió en Saint-Germain en 14 de mayo del 640. Te amamos, Francia, por darnos tantos Luises tan importantes en la historia. Oye, este sí fue muy importante. A diferencia de ese horrible Luis XVI. Ay, perdón. Luis XIV, ¿no? Sí, Luis XIV y Luis XV, todo bien. Bueno, él se preocupó por el bienestar de su pueblo y impuso la obligación de los obispos a dar una remuneración a las autoridades de culto, entre otras cosas que no vamos a continuar. Después de esto está nuestro run de la semana, que me toca a mí. Sí. Y solo voy a decir... No, me toca a mí, me toca a mí, Este era el año. No, te voy a mutear en este momento, me toca a mí. El run de la semana es para el fandom de Magic, es súper tóxico. ¿Alguna recomendación que tengan ustedes, jóvenes? No, me toca a mí el run de la semana, me toca a mí. Ya fue el run de la semana, ya. No. El run de la semana es para el fandom de Magic, es súper tóxico, y para Magic en general, que es una coladera de dinero. No lo hagan, no se metan. ¡No! ¡Me estoy muteando! Mute. Bien, entonces estamos de editor de sonido. ¿Cuál era el tuyo, Licho? Mi recomendación es que agarren lo que son los libros anteriores a... Si ya juegan Magic, que agarren los libros de las historias que no son tan populares, en este caso Arena, Worshipping Woods, Shattered Chase y Final Sacrifice, y los cómics, y los lean porque tienen un lore fantástico, güey. Solamente para empezar a hablar de los dragones primordiales, para empezar a hablar de las guerras de Dominaria, de Katia, de todo lo que son N número de cosas. Es una muy buena puerta para poder empezar a leer Pirexia de esto. Pirexia merecerá su propio programa. Ya lo decidí. Vamos a hablar de Pirexia en otra ocasión. Pero mi recomendación es simple y sencillamente jueguen Magic. Si no juegan, compren un deck de inicio, compren sobres, compren lo que ustedes quieran y acérquense a la gente que sí juega. La mayoría son unas criaturas raras que no hablan mucho, pero todo el mundo está, ¿cómo se llama? Por cierto, igual, o sea, con respecto a eso de que jueguen, si conocen a alguien que juegue, pregúntele por las tiendas donde vendan, porque cada determinado tiempo hacen eventos introductorios y regalan decks para iniciar a jugar. O sea, nada más vas, registras tu nombre y ya estuvo, y te regalan un deck para que empieces a jugar. Eso está chido. Sí, así es, amigos. Bueno, pues esto fue todo. Yo me despido, yo soy Luis Paul. Yo soy Luis Manuel. Y pues nuestro invitado José Luis. Fui lo que fui. Y una voz rara que no deben de escuchar, pero no es cierto, ¿no? Aunque sí huelen muy mal, de verdad, cómprense un desodorante. Por favor. Por favor. Y pues eso es todo. Se los agradecemos. Nos vemos la próxima semana.